Hola, ¿qué tal? Fue uno de los primeros que recibieron la llamada de Jesucristo. Su nombre es Santiago, el apóstol que, según la tradición, extendió el cristianismo por la antigua Hispania. Su figura, como les vamos a mostrar hoy, es muy importante para la diócesis de Cartagena. Cuenta la tradición que Santiago partió del puerto de Jaffa en Palestina y llegó a Cartagonova por el barrio de Santa Lucía. Si es así, la fe cristiana en nuestra diócesis tiene sus inicios pocos años después de la resurrección de Cristo. El testimonio de lo ocurrido en Jerusalén, por tanto, nos llegaría mediante la predicación directa de un apóstol. Si dejamos a un lado la tradición, sepan que la presencia cristiana está documentada desde el siglo IV en la región de Murcia. Yacimientos como el que hoy vamos a visitar nos ayudan a situar la expansión del cristianismo en la línea de tiempo histórica. La presencia cristiana en Cartagena desde los primeros siglos, hoy en Haciendo Iglesia. Comenzamos. Murió a manos de Herodes, pero antes Santiago, uno de los 12 apóstoles, cruzó el Mediterráneo y llegó a Hispania. Había una ruta comercial de Jaffa a Cartagonova. Fue en lo que actualmente es la iglesia de Santiago de Santa Lucía, de la ciudad de Cartagena, donde antaño estuvo aquel muelle donde atracaban los barcos, pues el lugar primero de la predicación del apóstol. Restos arqueológicos nos enseñan cómo era la vida de los primeros cristianos en Cartagena. Visitamos la necrópolis de San Antón, donde encontraremos algunas claves sobre el cristianismo en estos primeros siglos. Para el cristiano significa, por el contrario, el momento fundamental en el que empieza la nueva vida. Judaísmo y cristianismo, dos religiones con raíces comunes y una invitación a estrechar lazos. Y es importante dar a conocer que judaísmo y cristianismo tienen un denominador común, tienen un origen común. De pescador de hombres a predicador del Evangelio. La llamada de su maestro a ir por todo el mundo a predicar tuvo en el apóstol Santiago una contestación. La tradición dice que por el año 33 salió del puerto de Jaffa en dirección a Hispania. Después de cruzar el Mediterráneo, pudo desembarcar en el mismo puerto de Cartagena. Reconstruimos este episodio de los primeros siglos de nuestra era. Miles de personas en todo el mundo hacen cada año el Camino de Santiago, se encomiendan al apóstol y refuerzan su fe mirando de frente al que recibió el encargo de difundir la palabra de Dios. La inmemorial tradición ubica su llegada a la península en la región de Murcia. La tradición nos habla de que el apóstol Santiago desembarcó en Cartagena, esa ciudad tan importante del Mediterráneo occidental, en el siglo I, y fue por lo tanto la puerta, la vía de introducción de la fe cristiana en nuestro territorio. Esta imagen en el puerto de Cartagena recuerda el episodio. Con el Mediterráneo a la espalda, el apóstol abre los brazos a los hijos de Dios. En este lugar son muchos los símbolos que recuerdan la llegada de la fe a España, la cruz de Santiago y este mural que da memoria al primer paso del apóstol aquí. A unos pocos metros, en el barrio de Santa Lucía, se levantó esta iglesia. La venerable María Jesús de Ágreda recibe aquellas visiones que quedan escritas en su libro sobre la vida de la Virgen María, y ella, al contar y al hablar de la predicación de los apóstoles, recuerda que el obispo Santiago, desde Jaffa, viene a España, y ella habla del desembarco en el puerto de Cartagena. Por eso queda el recuerdo tradicional de que fue en lo que actualmente es la iglesia de Santiago de Santa Lucía, de la ciudad de Cartagena, donde antaño estuvo aquel muelle donde atracaban los barcos, pues el lugar primero de la predicación del apóstol pisando el suelo de la península ibérica. Esta tradición quedó aparcada durante 17 siglos en Murcia hasta el 18, cuando varios obispos la rescataron para gloria de la fe en esta tierra. El obispo Mateo, a cuya iniciativa se debe la construcción del Palacio Episcopal, es promotor de la figura de Santiago. En su pontificado, como obispo de Cartagena, se comienza la construcción de la fachada de la catedral, la fachada barroca del principal templo de la diócesis. Se decide culminar el imafronte de la catedral recordando al apóstol que planta la fe. Por eso era la figura de Santiago apóstol, de rodillas, clavando la fe en el suelo, la que coronaba el imafronte y la que de algún modo da sentido a todo el programa iconográfico de la catedral. Un imafronte, el de la SEO murciana, libro abierto de la historia del cristianismo y la fe. La cristiana es la iglesia de los apóstoles, la iglesia de la santidad y la iglesia de la Madre de Dios.
un amigo del Señor, un testigo del Señor, la difundió en nuestra tierra, la difundió en lo que es ahora mismo Murcia. Por eso aparecía coronando la fachada el apóstol que trajo la fe a Murcia. Y esa fe ha dado como fruto la santidad de los 4 santos de Cartagena, de los obispos y pastores santos que ha tenido nuestra diócesis, y una diócesis que tiene especial cariño y devoción a María, la titular de su catedral, que es la que corona todo el programa iconográfico de la fachada. La presencia del apóstol en la región de Murcia no solo ha quedado reflejada en documentos escritos, sus huellas permanecen marcadas en otros muchos rincones de la diócesis de Cartagena. Se manda a pintar por el pintor Juan Navarro el retablo del oratorio particular del obispo. Ese retablo donde aparece la Sagrada Familia ocupando la posición central, pero junto a los 4 santos hermanos de Cartagena, aparecen 2 escenas de extraordinaria importancia, además de una iconografía nueva. Santiago desembarcando en el puerto de Cartagena, como aparece de rodillas, pisando el suelo murciano y comenzando la evangelización en esta tierra. Pero el obispo Mateo no fue el único que ahondó en la tradición santiaguista de la fe en nuestra diócesis. También lo hizo Monseñor Manuel Rubín de Félix. Manda a abrir la capilla pública del palacio, que todavía sigue siendo capilla de Santiago Apóstol. Consigue que el Santo Padre conceda indulgencias plenarias para quien visite esta capilla el día del Apóstol. Pero es que además regala a su catedral, la Catedral de Murcia, un hermosísimo terno color rojo que el Cabildo decide estrenar el día de la fiesta de Santiago Apóstol, pasando por lo tanto a ser el terno de Santiago que se usaba el día de la fiesta del Apóstol. Y que ahora se conserva en el Museo de la Catedral de Murcia. Todos estos testimonios hablan del advenimiento de la fe cristiana en nuestra tierra, que permanece con fuerza desde hace 21 siglos. Descubierto hace 5 décadas, en Cartagena se encuentra uno de los yacimientos paleocristianos más importantes de la época tardorromana, momento en el que el cristianismo comenzó a extenderse con fuerza por el imperio. Visitamos hoy la necrópolis de San Antón. Panteones, enterramientos infantiles o tumbas, también denominadas mensas, decenas de ellas de carácter cristiano y conservadas desde mediados del siglo IV. Se trata del primer yacimiento paleocristiano conservado en Cartagena y un ejemplo casi único en la península ibérica. Supuso un hito de la investigación en la arqueología cristiana hispana, no solo para Cartagena, sino evidentemente también para el conocimiento de las primeras comunidades cristianas en nuestro país. Por otra parte, resulta también curioso que la fecha en la que se data esta necrópolis, este yacimiento de la necrópolis paleocristiana de San Antón, coincide en el tiempo con las primeras referencias históricas acerca de la organización de la Iglesia en el sureste. Descubrimientos no solo materiales, también de carácter histórico, que permiten conocer cuáles fueron los primeros movimientos del cristianismo durante el siglo IV. Los obispos del sureste acuden por primera vez a un concilio a principios del siglo IV, al concilio de Elvira, es decir, en la zona de Granada, estando representados tanto el obispo de Lorca como por otra parte el presbítero de la zona de Cartagena, zona costera que evidentemente se beneficia del carácter que Cartagena ocupa en aquel momento como capital de la provincia cartaginense y evidentemente sede episcopal, suponiendo una efervescencia de la ocupación urbana que también tiene su reflejo en otra serie de puntos costeros. Con el cambio en el tipo de enterramientos, nos cuenta el arqueólogo Jaime Vizcaíno, se modifica también el ritual funerario que hasta el siglo IV predominaba en la península. Nos resulta curioso que la muerte se celebre dentro del mundo cristiano. En el mundo pagano, la muerte significaba el momento de lágrimas, un momento oscuro. Para el cristiano significa, por el contrario, el momento fundamental en el que empieza la nueva vida. De hecho, los textos, en las tradiciones antiguas, nos refieren a esa muerte con el nombre de Dies Natalis. Dies Natalis significa día del nacimiento, es decir, una especie de cumpleaños. Pues precisamente estas mesas van a servir para celebrar, para hacer el banquete de esa fiesta, con motivo de que el difunto ha abandonado este mundo terrenal, este mundo de pecado, que se denomina tipo de tumba mensa. Mensa evidentemente es el término latino para referir mesa, y evidentemente hablamos de una mesa que va a servir para el ágape funerario. Los restos, descubiertos en 1967 durante unas excavaciones, quedaron protegidos gracias a la construcción del Museo Arqueológico en 1982.
En su interior también destacan las numerosas piezas recogidas en distintas exploraciones arqueológicas en la ciudad. La colección de lucernas con iconografía de tipo cristiano, una serie de símbolos que podemos analizar. Tenemos también ungüentarios procedentes de santuarios, tanto de Tierra Santa como especialmente de Asia Menor. Nos encontramos también con algunos epígrafes funerarios, como por ejemplo el de la pequeña Saturina, en el que se alude a una maldición, diciendo que aquella persona que se atreviese a profanar la tumba correría la misma suerte que Judas Iscariote, es decir, aquel que profanase la tumba moriría también ahorcado. Material de incalculable valor y que en la ciudad portuaria se multiplica a medida que se realizan nuevas excavaciones, como las del barrio del Foro Romano o el antiguo anfiteatro. El cristianismo se extiende y propaga como una nueva religión que predica la buena noticia del Evangelio. Su maestro, así como sus discípulos, provienen del pueblo judío en el que se encuentran las raíces de nuestra fe. Cristianismo y judaísmo, a pesar de la aparente distancia, beben de la misma fuente y pueden recorrer caminos paralelos. Hanukkah es la luz frente a la oscuridad. Conmemora la purificación del Templo de Jerusalén tras la victoria de los macabeos en el siglo II a.C., conocida también como la fiesta de las luminarias. En la ceremonia principal, con el encendido de la Hanukkah o lámpara de 8 candelas, los judíos recuerdan durante 8 días la liberación de su pueblo, historia a la que nos traslada la exposición integrada en la Jornada sobre Israel que acoge hoy la Universidad Católica de Murcia. En España están desde antes de Jesucristo. Durante la diáspora había más judíos en España que en Israel. Ellos son nuestros hermanos mayores en la fe, nuestros padres en la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Nosotros los cristianos nos alimentamos de la Torá cada día. Rezamos la palabra de Dios del Antiguo Testamento, rezamos los salmos. Un acto en el que ha participado el rabino principal de la comunidad judía de Madrid, Moisés Ben-Dahan, trasladándonos con su sabiduría a la revelación en el monte Sinaí hace 3.327 años, cuando el pueblo judío comprobó la existencia de Dios. Y es importante dar a conocer que judaísmo y cristianismo tienen un denominador común, tienen un origen común y que por tanto tenemos que estrechar lazos de hermandad y de unión. Los participantes han asistido a la proyección de la película Uspicín, Los Invitados. También, en el marco de esta jornada, ha tenido lugar la ponencia del vicerrector del Seminario Redemptoris Mater de Galilea y capellán de la orquesta y coro del Camino Neocatecumenal, Diego Sánchez Alcolea. Experiencias que han ayudado a los asistentes a conocer mucho más sobre los lazos entre el judaísmo y el cristianismo. Para entender mejor la relación de los judíos con el cristianismo, tenemos que remontarnos al comienzo. La buena noticia es anunciada en el corazón del pueblo judío. De la persecución y el miedo iniciales se pasa a la valentía y al anuncio alegre. Son los primeros pasos de una iglesia que tiene en el día de Pentecostés su germen. En la misa de Pentecostés, el Papa Francisco ha reflexionado sobre esto. Mañana fría en la Basílica de San Pedro, donde el Papa Francisco ha celebrado la fiesta de la venida del Espíritu Santo. Durante la homilía ha recordado el acontecimiento de la mañana de Pentecostés. Los apóstoles estaban escondidos en el cenáculo por temor a los judíos. En ese lugar y en ese momento reciben una fuerza especial. Essi ricevono un'energia tale che li spinge ad annunziare nei diversi idiomi l'evento della resurrezione di Cristo. Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Algo ha cambiado la actitud de los apóstoles desde la tarde del Viernes Santo a esa mañana de Pentecostés. Questi uomini, dapprima impauriti e bloccati, chiusi nel cenacolo per evitare le ripercussioni del Venerdì Santo, non si vergogneranno più di essere discepoli di Cristo, non tremeranno più davanti ai tribunali umani. Grazie allo Spirito Santo di cui sono ricolmi, essi comprendono tutta la verità. La pasión y muerte y la resurrección de Cristo cobran un nuevo significado.
una nueva realidad de la que son testigos y que se convierte en buena noticia que ha de ser anunciada a todos. La fuerza del Espíritu Santo es la luz y el motor que ha movido a millones de cristianos a esta misión. El mundo ha bisogno dei frutti, dei doni dello Spirito Santo, come elenca Paolo nella lettura: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. La celebración con los ritos de la bendición del agua, el canto del Ven Espíritu Creador, el Aleluya y el color rojo vivo de los ornamentos litúrgicos dieron el ambiente de fiesta de una celebración, Pentecostés, con la que se pone fin al tiempo de Pascua. Es el misterio central de la fe cristiana, ya que se refiere a Dios mismo. Este domingo la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. El obispo de la diócesis nos invita a reflexionar sobre este misterio. Muchos saludos, hermanos. Hoy celebramos un día solemne también, el Día de la Santísima Trinidad. La confesión de la Trinidad es una interpretación importante y viva del misterio de Dios, que nos ha sido revelado por Jesucristo. El Señor es el que nos ha hablado al corazón y lo ha hecho mediante la acción del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la Trinidad, se nos abre en el horizonte el panorama de la historia de la salvación, cuya conclusión no es otra sino esta: Dios es amor. El acceso que tenemos nosotros a la Santísima Trinidad es porque nos ha sido revelada por Cristo, por medio de su palabra y del testimonio de su vida. Jesucristo es la vía para llegar a Dios. A Jesucristo le hemos conocido, a Jesucristo ha andado entre nosotros, se ha hecho humano con nosotros, ha utilizado con nosotros un lenguaje comprensible del todo. Él ha sido el que nos ha puesto en comunicación con el misterio de Dios, amor y misericordia. Vamos a felicitar también en este día que la Iglesia nos pone delante de nuestros ojos a los religiosos y religiosas contemplativos. Hoy ellos celebran el día más grande, donde renuevan y actualizan sus votos y sus compromisos con el Señor. Le tenemos que dar las gracias por las oraciones y por los sacrificios que ellos hacen para nosotros, pidiéndole a Dios por nosotros, pidiendo por la Iglesia. Sabemos que los contemplativos habéis sabido elegir, aunque el mundo no os entienda. Vuestro estilo de vida es importante y es hermoso. A vosotros, hermanos y hermanas de los conventos de clausura de nuestra diócesis, os damos las gracias. Y ahora os decimos, vamos a ser nosotros los que vamos a pedir a Dios por vosotros. Os aseguramos que rezaremos por vosotros, porque vuestra vida tiene un pleno sentido, y es que en medio del silencio, en la sencillez de vuestra pobreza, con la humildad de vuestra obediencia y con la pureza de vuestra castidad y con vuestra filial entrega a Dios, estáis vigilando por nosotros y orando al Señor por nosotros. Gracias, y que sepáis que estamos con vosotros. Le pediremos al Señor también que muchos chicos y chicas puedan encontrar la vía de ir al Señor y de servir a los hermanos en una vida contemplativa. Que Dios os bendiga. Todos estamos llamados a un amor grande, en la vida religiosa y en la vida seglar. El Papa Francisco está dirigiendo sus últimas catequesis a las familias. Esta mañana ha hablado del noviazgo, de la importancia de esa etapa en la que ir poniendo las bases de un proyecto en común. Lo ha hecho ante miles de asistentes, mayores y jóvenes. A ellos, especialmente a los jóvenes, iban dirigidas sus palabras. La alianza matrimonial es algo muy grande, les ha dicho, y necesita de una etapa previa de iniciación. Hoy más que nunca tenemos que revalorizar el noviazgo.
El noviazgo crea las condiciones favorables para que el hombre y la mujer se conozcan a fondo, para que maduren la decisión responsable por algo tan grande que no se puede ni comprar ni vender. La cultura consumista del usar y tirar, del todo y enseguida, imperante en nuestra sociedad, muchas veces tiende a convertir el amor en un objeto de consumo que no puede constituir el fundamento de un compromiso vital. La Iglesia, en su sabiduría, sabe que el amor no se compra y por esto ha preservado la distinción entre el noviazgo y el matrimonio, precisamente para proteger la profundidad del sacramento. Fue un papa clave en la historia de la Iglesia. Movimientos convulsos acompañaban el inicio del siglo XIII desde fuera y desde dentro de la cristiandad. Con autoridad y rectitud, Inocencio III fue capaz de afrontar los cambios sociales y culturales que se vivían. Su figura sirve de modelo para reflexionar sobre el papel de la teología y el derecho en situaciones de cambio. Ha sido en uno de los primeros eventos organizados por la Cátedra Inocencio III que ha tenido lugar en la Universidad Católica. Tradición en relojes y campanas ofrece la actualidad de la diócesis. Celebran la primera jornada anual de Derecho y Teología. Está enmarcada dentro de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III, puesta en marcha entre la Universidad Católica de Murcia y la Pontificia Universidad Lateranense, y analiza las consecuencias canónicas de los tiempos de cambio. Personalidades como Manuel Arroba, participante en el último sínodo de la familia, ha compartido su experiencia. Ha sido una experiencia que traduce un poco el título de esta jornada, el ser un tiempo de crisis por una parte y al mismo tiempo encontrar en el derecho un instrumento de ayuda para elaborar la crisis y seguir progresando. La traducción de las aspiraciones de justicia en normas es lo que puede ser equivocado, o puede estar bien para una época y no estarlo bien para otra. El surgimiento del movimiento franciscano, la irrupción del derecho canónico o el Concilio Vaticano II han sido momentos hoy comparados con el proceso de cambio que en la actualidad atraviesa la Iglesia. Una dimensión importante en cualquier formación es comprender que no hay casi nada nuevo bajo el sol. Es decir, que ha habido experiencias y momentos y etapas en la historia de la humanidad que ya han afrontado situaciones análogas, aunque nunca sean iguales, y desde las que se pueden, digamos, aprovechar criterios para también saber lo que puede ser útil para hoy, lo que a lo mejor pues es necesario superar. Las jornadas que hoy se han celebrado en la UCAM han contado también con la presencia de Monseñor Roberto de Odorico, secretario general de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Donde haya ofensas pueda poner perdón. Tradición en relojes y campanas ha ofrecido la actualidad de la diócesis. Repasamos a continuación algunas de las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Estén atentos. El jueves 28 de mayo el Seminario Mayor San Fulgencio de Murcia ha organizado durante todo el día una cadena de oración sacerdotal. Ese día, por la noche, habrá un concierto solidario por las víctimas del terremoto de Nepal. Será en la iglesia de Santo Domingo a las 9 de la noche. El viernes 29 de mayo, con motivo del Año de la Vida Consagrada, los consagrados de nuestra diócesis organizan un concierto oración con el que poder dar testimonio de la alegría de la vocación. Tendrá lugar en la iglesia de la Merced de Murcia a las 9 de la noche. El fin de semana del 29 al 31 de mayo, la Casa de Ejercicios Sagrado Corazón de Guadalupe oferta una convivencia vocacional. En ella se hablará y reflexionará sobre lo que significa consagrar la vida a Dios. También del 29 al 31, en la misma Casa de Ejercicios, tendrá lugar una tanda de ejercicios espirituales para jóvenes mayores de 18 años y adultos, que comenzará ese viernes a las 9 de la noche. El sábado 30 de mayo, en los salones parroquiales de la Purísima, en la Aljorra, nueva sesión de la Escuela para Agentes de la Pastoral Juvenil, bajo el lema La dimensión vocacional en la Pastoral Juvenil, a partir de las 10 de la mañana.
el domingo 31 de mayo a las 7:30 de la tarde, Eucaristía en acción de gracias por los 525 años de la fundación del monasterio del Convento de las Anas. A continuación habrá un concierto. Tanto la Eucaristía como el concierto será cantado por las religiosas de la comunidad junto al orfeón murciano Fernández Caballero. Construyó la paz con la fuerza del amor y, como tantos cristianos desde los primeros tiempos hasta el momento actual, dio testimonio de la fe con su vida entregada hasta el extremo. Monseñor Óscar Romero, arzobispo del Salvador, fue beatificado el pasado sábado. Hoy queremos despedirnos con su recuerdo. Nosotros ya saben que seguimos conectados a través de Twitter y a través del correo electrónico. Nos vemos la semana próxima. Sean felices. A Monseñor Romero, profeta del pecho herido, siervo de la luz quemante, no nos dejes, pastor nuestro, de tu mano venerable. No se agoste tu palabra, que como rocío cae sobre nuestra tierra herida, que solo florece en sangre. No se agoste tu palabra, que como rocío cae sobre nuestra tierra herida, que solo florece en sangre. Pastor que fuiste cordero y ejemplo de fe admirable, que Dios acoja tu muerte y la ofrenda de tu sangre. Profeta del pecho herido, siervo de la luz quemante, en el altar donde fuiste. Pastor que fuiste cordero y ejemplo de fe admirable, que Dios acoja tu muerte y la ofrenda de tu sangre. Profeta del pecho herido, siervo de la luz quemante, en el altar donde fuiste sacrificio y celebrante. A Monseñor Romero, de Francisco Andrés Escobar. Pastor que fuiste cordero y